Entonces, ok muchachos, en esta oportunidad vamos a estar viendo lo que es la unidad 2 del tema 2.4 de propiedades geométricas, que en este caso es los segundos momentos de área o momentos de inercia, como bien algunos lo pueden conocer, quizás alguno es primera vez que lo va a ver. Se le llaman segundos momentos de área por su relación con el tema que venimos tocando, que es el primer momento de área, centroides, eh, y bueno, los teoremas de Papez-Houdini y cargas distribuidas, que son las aplicaciones como tal de la teoría de centroides. Ahora vamos a ver lo que llamamos segundo momentos de área o momentos de inercia, que es una propiedad importantísima en el estudio de los cuerpos rígidos y sobre todo en nosotros como ingenieros en la parte del análisis estructural. Por acá, este, definimos los momentos de inercia del área respecto a los ejes X y Y como la fórmula que estamos presentando allí. Ustedes se recordarán que el primer momento de área, Qx y Qy, en este caso Qx, era la integral de una curva, perdón, la integral de área de una variable, en este caso y centroidal, o la y del elemento que le llamábamos por el diferencial de área. En esta oportunidad ya esa y no es lineal, sino que pasa a ser y cuadrado. Y el y, que antes también era la integral bajo la curva del x del elemento por el diferencial de área, ahora también pasa a tener un elemento cuadrático. Y así se define el segundo momento de área, porque son momentos que están en otra dimensión. Sin embargo, vamos a dar algunas características importantes que todos deben tener para no confundir el primer momento de área con el segundo momento de área. Suenan cosas básicas, pero son muy importantes el nivel de teoría tenerlas claras. Ejemplo, en este caso, las distancias x y y están elevadas al cuadrado. Entonces, la inercia en x y la inercia en y, como le vamos a llamar de ahora en adelante a los segundos momentos de área, este lo vamos a denotar por la connotación ix minúscula o como su índice y. Y esos son los segundos momentos de área. Algunas características que tenemos que tener en cuenta de los momentos de inercia son que las dimensiones de los momentos de inercia están en longitudes eh, elevadas a la 4. Esto es importante porque decíamos que en el primer momento de área y en el segundo momento de área, todas las longitudes estaban elevadas al cubo. Entonces, el análisis dimensional siempre nos tendría que dar en unidades cúbicas. En esta oportunidad, como las variables o vamos a decirlo así, las distancias x y y están elevadas al cuadrado, sube un grado más ese análisis dimensional. Entonces, ya no va a ser longitudes cúbicas, sino a la cuadra. Otra cosa que hay que destacar es que los momentos de inercia siempre son positivos. Los momentos de inercia siempre son positivos. Nosotros antes decíamos que el primer momento de área podía ser positivo, negativo, cero, dependiendo de la ubicación del área que estábamos estudiando o analizando con respecto a los ejes globales que teníamos por referencia. Sin embargo, ahora, como estas variables o estas distancias, no importa en qué cuadrante estén del sistema de referencia que estemos utilizando, están elevadas al cuadrado, siempre nos va a dar un número positivo o mayor o igual a cero. ¿Por qué? Porque el diferencial de área, al integrar un área positiva, por supuesto, también va a ser un número positivo. Entonces, con una distancia elevada al cuadrado, siempre va a ser positivo. Entonces, y x y y no me puede dar negativo. Repito, repito y vuelvo a repetir para que ustedes sepan. Y x y y no me puede dar negativo. Siempre son positivos porque en sus ecuaciones están planteadas elevadas al cuadrado. Y otra cosa que suele confundirse mucho en los estudiantes es que si el primer momento de área es igual al área de esa región, de ese cuerpo rígido, de esa área, de esa forma plana, estemos analizando, está multiplicada por la distancia centroidal, puede ser x, tanto y barra como x barra. Así lo afirmamos en el primer momento de área, pero en el segundo momento de área no es igual a decir que la inercia es igual al área multiplicada por la distancia centroidal al cuadrado. No es igual, no es lo mismo. Y eso es muy importante también que ustedes puedan tenerlo claro. No vayan a confundir que cada vez que tengan el segundo momento de área, ustedes digan el centroide al cuadrado por el área, porque eso
no representa el centroide. En esta oportunidad no lo representa. Entonces es muy importante que tengan eso claro. Si me escuchan hasta ahora, ¿todo bien? Sí, profe. Ok. ¿Cómo determinamos el momento de inercia de un área por integración? Existen dos formas, así como también teníamos para poder integrar Qx o Qy, que Sí, sí, eran los escucho. primeros momentos de área. Ahora también vamos a tener una forma para integrar los segundos momentos de área. Fíjense que acá les coloco dos imágenes que cada una tiene un elemento diferencial definido. La imagen superior tiene un elemento diferencial horizontal con un diferencial de y por este, eh, vamos a decir, el área de esa curva. El diferencial de área es, en este caso, el diferencial de y, que es la altura, por la base, que es x, que viene dada por una curva o una función que es a menos x. Entonces, de ahí definimos el diferencial de área. Y en el segundo caso, el diferencial de área lo estamos referenciando con un elemento diferencial vertical. Entonces, la base es el diferencial de x paralelo al eje x y la altura es y. Entonces, el diferencial de área va a ser y por dx. Entonces, ¿cómo va a ser la inercia? Bueno, en este caso, como estamos hablando, y escúchese bien, estamos hablando de un diferencial de área, es decir, una franja diferencial. Entonces, para hablar de inercia, también estoy hablando de una inercia diferencial. ¿Por qué, profesor? Porque estoy utilizando como base una franja diferencial. Si estoy usando la franja diferencial y le voy a calcular la inercia de esa franja diferencial, viene siendo entonces una inercia diferencial de la franja. Entonces, la inercia diferencial o el diferencial de inercia en X para este caso es directamente y cuadrado por el diferencial de área. Ya sabemos cuál es el diferencial de área porque lo sacamos por el gráfico y el y cuadrado ya viene por fórmula porque estamos hablando respecto al diferencial de X. En el caso de vertical también tenemos el diferencial y es directamente x cuadrado por el diferencial de área. Recordemos que cuando estábamos trabajando con primer momento y segundo, perdón, primer momento de área, tanto Qx como Qy, decíamos que teníamos dos métodos de hacerlo, por la integración directa y por la integración indirecta. La integración directa era usar ambos elementos diferenciales y la integración indirecta era utilizar un solo elemento diferencial, en donde de un lado uno de los elementos nos iba a dar de forma directa, el otro no. Entonces, en este caso, como estamos planteando los dos elementos diferenciales, lo más probable es que estemos hablando de determinación del momento de inercia de un área por integración directa. Cuando utilizamos un solo elemento diferencial, que ahorita lo vamos a ver, entonces sí es por integración indirecta. Pero es importante tener esta definición sobre todo esto que estoy acá. Yo no sé si lo pueden ver. Aquí tengo el puntero láser. Esta ecuación y esta muy bien definida y pautada. Ok, como se puede ver, entonces diríamos que la inercia en X viene siendo la integral de área de y cuadrado por el diferencial de área. El diferencial de área va a depender del área que tengamos o de la función que tengamos. Entonces el momento diferencial, como dice ahí, de la tira, se tiene multiplicando su área de A por y cuadrado. El momento de diferencial, como ya lo dijimos, en y de la tira se obtiene multiplicando su área por x cuadrado. Aquí están las dos fórmulas principales. Estas son las dos fórmulas que nos van a acompañar durante todo este tipo de ejercicio. Y ahora vamos a ver, no sé si hasta aquí tienen dudas. Voy a paralizar un poquito. Vamos a devolverme y avísenme si tienen algún tipo de duda. Yosemite, ¿estás allí? ¿Tienes alguna duda? ¿Sí? No. Hasta ahora bien. Perfecto, continúo. Ok, entonces el momento de inercia de un área rectangular, eh, que sería este caso, el caso más básico, vamos a hacerlo a través de una suposición. Quiero que mires bien, Yosemite, y bueno, los que están acá viendo el video, miren bien el ejercicio porque estamos utilizando un rectángulo normal de base B y altura H, como suelen ser todos los rectángulos cuando hablamos de sus valores de H como altura y base como, bueno, base, B como base.
donde decimos que el área es B por H, que la base es el lado más angosto y la altura, bueno, pues, el lado paralelo al eje Y, o en este caso el lado más largo también. Entonces aquí vamos a definir cuál es la inercia y el diferencial de área. En este caso estamos utilizando un elemento diferencial horizontal, por lo tanto el diferencial de área va a venir por B, que es la base, multiplicada por el diferencial de Y. Para determinar su inercia, dividimos el rectángulo en tiras paralelas al eje X. En este caso lo estamos haciendo así porque cuando es con el elemento diferencial vertical suele ser muy fácil calcularlo. Pero vamos a hacerlo con el horizontal para obtener un teorema. Ahí tenemos el diferencial de área, como ya lo dijimos, y el diferencial de inercia vendría siendo el diferencial de área multiplicada por y cuadrado. ¿Por qué por y cuadrado? Porque estamos buscando el diferencial de inercia en x. Entonces el diferencial de inercia en x ya sabemos que es y cuadrado por el diferencial de área, que es b por dy. Haciendo esa suposición, hacemos la integral, integramos acá, aplicamos integral acá y acá en ambos lados de la igualdad, y nos da la inercia en x, viene siendo la integral de 0 a h, porque vamos por cada, lo voy a colocar acá para que se vea, lo estamos haciendo por cada franja. Esta fue la primera franja, después una segunda franja, después una tercera franja, n franjas hasta llegar hasta el final. Todas deberían ser una franja. Entonces todas serían de 0, todas las franjas, hasta h, de b, en este caso, de b por y cuadrado por dy. Ese b de y es este, sabemos que b es una constante, así que puede salir, y y cuadrado y de y queda dentro de la integral, y si la integramos, pues nos da que esto es y3 sobre 3 evaluado de 0 a h, y nos da, como ya sabemos por integración, un tercio de b por h cubo. Hasta aquí, esta sería la inercia en x de cualquier elemento rectangular. Eso quiere decir, en la mayoría de los casos a los estudiantes se les dificulta, a todas las personas se les dificulta calcular la inercia en X porque está con el diferencial en Y. Y eso pues requiere que el estudiante, aparte de que haga, despeje la función que tiene o busque la función inversa, para que pueda definir, integre con respecto a Y, entonces nosotros pudiéramos partir de este principio de que toda la inercia de cualquier elemento diferencial rectangular es un tercio de B por H al cubo. Todas las inercias con respecto a los ejes eh, globales, es decir, ejes que estén apoyados o figuras que estén apoyadas en los ejes referenciales. De ser así, también sabemos que todas las curvas y todas las áreas planas también se pueden simular o modelar a través de elementos rectangulares o franjas rectangulares verticales a través del eje o paralelas al eje Y, es decir, elementos diferenciales verticales. Eso quiere decir que si yo puedo utilizar este principio, y esta es la inercia de todo rectángulo que está apoyado en unos ejes globales de un tercio B por H cubo, quiere decir que también puede ser la inercia de cualquier elemento diferencial, solo que en estos casos, pues B lo vamos a poder asociar con un diferencial en X, y H lo podemos asociar con la altura que tenga ese rectángulo. Y así vamos a poder calcular quizás a través de este principio y este artificio cualquier curva, cualquier inercia en X a través de cualquier curva o de cualquier región con los principios de los elementos diferenciales verticales, pero calculando la inercia en X. No sé, este es un caso bastante práctico. Aquí lo vamos a ver. ¿Cómo podemos calcular X y Y con el uso de las mismas tiras diferenciales? Es lo que vengo explicando. Entonces, la fórmula que se acaba de derivar, que es la que acabamos de derivar cuando resolvimos esto, se puede utilizar para determinar el momento de inercia diferencial de X con respecto al eje, mismo eje X de una tira rectangular que es paralela al eje Y. En pocas palabras,
puedo calcular el diferencial de inercia en X, que es muy complejo calcularlo con el elemento diferencial vertical, a través del artificio de que ya yo tengo cuánto es ese diferencial en X de un elemento diferencial vertical. Entonces, a través de eso, yo puedo calcular la inercia en X, pero con respecto a un eje, a una tira rectangular paralela al eje Y, cosa que antes no se podía porque siempre teníamos que utilizar el elemento diferencial horizontal o la franja horizontal. Y eso pues trae ciertas complicaciones, pero bajo este principio sí lo vamos a poder hacer. Estableciendo, como lo dije, B, en este caso por diferencial de X, y H como Y. Entonces, en la fórmula que teníamos anteriormente, cuando estábamos deduciendo esto, decíamos que la inercia en X va a ser un tercio de B h cubo, B por h cubo. Entonces, vamos a mantener que ese sigue siendo la inercia en X, pero ahora lo vamos a aplicar para un elemento diferencial vertical para así poder calcularlo el de cualquiera. Entonces, el diferencial IX de cualquier figura siempre va a ser un tercio de Y cubo, en este caso esta Y, porque estamos asociando que esto que está acá pasa a ser esto. Entonces, como esto es inercia de un elemento rectangular eh, general, ahora lo quiero que sea el mismo principio para un diferencial, entonces va a ser el diferencial de X, va a ser un tercio de, en este caso, base, bueno, la base es de X, que sería este, por H cubo, que H cubo sería Y. Ahora pasa a ser Y cubo. Entonces ya tenemos el diferencial de inercia en X referenciado con un elemento diferencial vertical. Entonces ahí va a ser mucho más fácil porque vamos a poder utilizar el mismo elemento diferencial para ambas inercias. Es decir, que con este mismo elemento diferencial, y Y va a ser directamente X cuadrado, que es el que siempre usamos, por Y por dx, y X, diferencial de X va a ser un tercio de Y cubo por dx. Recordemos que esta Y no nos hace ruido acá porque se supone que Y está en función de X cuando lo estemos usando, así que todo esto va a ser en función de X. Y esta también, porque esta Y, como define la altura de esta función, está en función de X. Entonces todo lo vamos a tener referenciado con respecto a X. Esto va a ser muy útil para poder integrar mucho más rápido. Entonces, ya sabemos que tenemos el diferencial de IX dado por esta fórmula y el diferencial de Y dado de esta manera. Hasta ahora, hasta ahora vamos a tener lo que es hacer la explicación del momento polar. Ya tenemos esos principios, vamos a proceder a hacer la explicación del momento polar. El momento polar, en este caso, es muy utilizado para determinar la torsión de las flechas cilíndricas y en los problemas relacionados con rotación de placa. Podemos tener un área, así como esta, irregular o general, y decimos que este diferencial de área que está acá está separado una distancia y de los ejes y una distancia horizontal x. A su vez está separado entonces también en una coordenada r. Y recordamos por el principio de coordenadas polares, eso quiere decir que este diferencial de área tiene este específico tiene cierta rotación con respecto al punto O de referencia y cualquier diferencial de área que está acá va a tener una diferencia o una distinta eh, inercia con respecto a la distribución de la masa alrededor de ese punto. Entonces, él va a rotar de una manera, pero cualquier diferencial de área que esté acá no va a tener el mismo radio. Entonces, si nosotros buscamos la manera de calcular un momento que represente el, la inercia polar que tiene general el cuerpo, cualquier elemento diferencial que esté constituido o que esté incluido en ese cuerpo, va a ser mucho más útil para ver las deformaciones más adelante cuando vemos resistencia o las aplicaciones en las que podemos utilizar el momento polar. El momento polar entonces se va a definir por la integral de r cuadrado por el diferencial de área. Recordamos por geometría analítica, cálculo 1, que r es la distancia desde O hasta el punto elemento diferencial respecto al polo. En este caso llamaríamos el origen el polo. Entonces también podemos calcular a partir de las inercias rectangulares, X y Y.
ya que nosotros recordamos que r cuadrado, cualquier r cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado según la ecuación de la circunferencia. Entonces se puede escribir de otra manera, que el momento polar es la integral de r cuadrado por el diferencial de área y este r cuadrado es la sustitución de r cuadrado más y cuadrado. Al aplicar esta propiedad distributiva, tenemos entonces que eh, el momento polar va a ser la integral de y cuadrado por el diferencial de área más la integral de x cuadrado por el diferencial de área. Y eso no es más que la misma inercia en x, inercia en y. Entonces el momento polar es la suma de la inercia en x y la inercia en y. Así que si nosotros tenemos calculado o no, procedemos a calcular la inercia en x y la inercia en y, también al sumarlo podemos tener directamente cuál es la inercia polar de esa figura. Otro concepto que es vital tenerlo claro es el radio de giro de un área. En este caso, va muy asociado a lo que acabo de mencionar, que cualquier diferencial de área va a tener un radio de giro distinto, pero aquí vamos a poder sacar un radio de giro general con respecto a esa inercia que tenga. Entonces, el radio de giro se va a definir, es la distancia perpendicular que tengo con respecto a un área de un elemento, como tal, que me separa con respecto a un punto de referencia. Entonces, eso lo vamos a definir como kx va a ser igual a la raíz cuadrada de la inercia en x entre a. Entonces, de forma similar se puede definir los radios KY y K sub 0, que sería el radio polar general. El KY o el radio de giro con respecto al eje Y va a ser también análogamente la raíz cuadrada de la inercia en Y entre el área. Y el K sub 0, pues entonces de forma general sería el J sub 0, la raíz cuadrada de J sub 0 entre el área. ¿Por qué? Porque nosotros recordamos que J sub 0 es la suma de ambas inercias, y X y Y. Entonces, esto aquí adentro puede ser J sub 0 o podemos decir directamente que es IX más IY. Eso también nos hace ver por propiedades de raíz, distribuyendo el área y las raíces, distribuyendo el área, perdón, que viene siendo, y pasando de esta raíz para acá como cuadrado, viene siendo como X cuadrado K sub 0 cuadrado es igual a K sub X cuadrado más K sub Y cuadrado. Entonces, esto es importante tenerlo también por referencia porque podemos calcular cuál es el radio de giro de cada uno. Y bueno, esta sería la teoría a aplicar para todos los cálculos que hay que hacer cuando estamos calculando los segundos momentos de área, sea inercia, sea el primer momento de inercia con respecto a X o Y, sea el radio de giro con respecto a un área en X o Y, o el radio polar, o la inercia polar de una figura. También nos está faltando ver el producto de inercia de una figura, pero eso lo vamos a ver en otra clase. Por ahora vamos a presentar un ejercicio, pero te vamos a consolidar las dudas que pueden haber. O sea, vamos a presentar ahora los ejercicios que vamos a dejar propuesto para la unidad descriptiva. Entonces, el primer ejercicio tenemos que dice que para el área sombreada que se muestra en la figura determine por integración directa el momento de inercia con respecto al eje X y al eje Y. En este caso nos piden usar los dos elementos diferenciales. Entonces, esta se debe resolver por método de integración directa. Bueno, no está tan difícil porque tenemos solamente una recta x igual b y otra recta que es inclinada, que pues tenemos que sacar su pendiente y su punto de intersección con el eje. Eso lo podemos hacer en un ejercicio que lo vamos a explicar en otro video. En el ejercicio propuesto número 2 tenemos que para el área mostrada, este es su enunciado, dice que se muestra en la figura determine por integración directa, es decir, que vamos a calcular con ambos elementos diferenciales el momento de inercia con respecto al eje X y el eje Y. Aunque nos dicen use un solo elemento diferencial, nosotros debemos recordar que para que podamos integrar de forma directa, siempre tenemos que utilizar dos elementos diferenciales. Pero si nos piden usar un solo elemento diferencial y al mismo tiempo utilizar la integración directa, es que nos están pidiendo utilizar el teorema que acabamos de explicar, en donde podemos utilizar el elemento diferencial vertical para ambas inercias, pero utilizando el artificio matemático de la diferencial de inercia en X
que explicamos hace unos minutos en la diapositiva. Ese es el que explica que podemos calcular el diferencial de inercia en X con respecto a una barra o una franja de elemento diferencial vertical. Entonces, eso es lo que nos quiere decir. Esa es la única manera de poder integrar de forma directa utilizando un solo elemento diferencial. Y en el ejercicio número 3, pues tenemos que, para la demostrada que se muestra en la figura, vamos a determinar por integración directa el momento de inercia con respecto al eje X. Solamente nos están viendo con respecto a un solo eje, usando un elemento diferencial vertical. Es decir, lo mismo, vamos a utilizar el diferencial de inercia en Y con el elemento diferencial, la franja diferencial vertical. Y como es integración directa, tenemos que utilizar un solo elemento diferencial, entonces vamos a utilizar el diferencial de inercia en X dado por una franja vertical para poder calcular la inercia en Y y en X en estos casos. Entonces, estos dos últimos dos se resuelven con el teorema que nosotros acabamos de explicar. De todas maneras, vamos a hacer un videito práctico para que podamos ver cómo es la resolución de estos ejercicios con integración directa, con integración indirecta, y así podemos consolidar y decantar un poco más lo que hemos visto hoy a nivel práctico. Bueno, esto sería todo por hoy, y recuerden escoger un ejercicio propuesto, aunque creo que vamos a ampliar esta clase, vamos a resolver estos ejercicios y vamos a poner otros ejercicios propuestos, y de esos propuestos se va a poder hacer más contenido en Classroom, y vamos a usar nuestros foros para retroalimentar. Entonces, esto sería todo por esta clase. Gracias por su atención.